No sé cuándo me hice peronista, pero hoy tengo la certeza de que de muy pibe empecé a hacerlo. Y esto fue porque de muy chico me gustó mucho el fútbol, la pelota, la calle. Y en el barrio donde yo nací, como en cualquier barrio de la Argentina, de hace muchos años, la pelota primaba. Y ahí, con los pibes que yo jugaba, eran casi todos, te diría, después no los volví a ver, pero eran todos pibes de, de barriadas humildes, de barrio humilde, este, y ellos eran todos peronistas. Nadie me decía que tenés que ser peronista. En ese mismo momento, 12, 13, 14 años, yo no tenía ni puta idea que iba a ser, que era lo que debía ser en el marco o en el plano de lo político. Pero yo jugaba bien a la pelota, jugaba bien. Nunca fui un fenómeno, pero me la rebuscaba. Y a los 14 años, más o menos, jugué en los torneos infantiles Evita, donde tampoco te decían que tenías que ser peronista, pero había un ambiente seguramente que rodeaba este fenómeno que fue el deporte durante la época del peronismo. Sin darme cuenta también, sin darme cuenta en ese momento, en el año, después del 16 de septiembre del 55, cuando lo echan a Perón de Argentina, los torneos infantiles Evita desaparecieron, porque se llamaban Evita, no se podían llamar así porque habían prohibido el nombre de Perón, de Evita, no se podía cantar la marcha. El decreto 4161, que yo no sabía ni que existía, prohibía también los torneos de fútbol. Al año siguiente seguí con mi mismo equipo, llamaba Mundo Infantil, pero ya jugamos en los torneos de los barrios, con distintos nombres. Esto en mi cabeza debe haber quedado flotando, escondido, como quedó flotando y escondido también un día que fue el 16 de junio de 1955, 3 meses antes del golpe de Estado, que también estábamos jugando al fútbol en una plaza a media cuadra de mi casa y oíamos ruidos, muchos ruidos, y esos ruidos eran los bombardeos a Plaza de Mayo. Salimos todos rajando a las azoteas y ahí vimos algo que hoy yo no tengo muy claro qué era, pero eran los ruidos, la humareda, los aviones, los ruidos de las bombas. Y todo esto a mí me quedó. Cuando ya fui 4 o 5 años más grande, ya con 17, 18 años, tuve un personaje en mi vida que me la modificó, o por lo menos le dio sentido a esto que yo no entendía bien, que fue el padre Mujica, Carlos Mujica, que yo lo conocí de muy pibe, y también la pelota de por medio, jugábamos mucho al fútbol con él todavía no se había ordenado sacerdote, pero hincha de Racing, yo era hincha de Boca, íbamos a una cancha o a la otra, y él en ese momento era un tipo muy conocido, y me cambió el valero, y le dio sentido a todo esto que yo ya había vivido. Ya en ese momento yo vivía donde vivo hoy, en San Isidro. Se habían sucedido también los fusilamientos de José León Suárez, de La Plata, de Penitenciaría Nacional, donde murieron 32 peronistas. Conocí a la familia y a los hijos de algunos de los fusilados, después fui amigo de ellos, pero tampoco yo en ese momento tenía claro qué era lo que estaba pasando. El tiempo me fue aclarando y fui entendiendo cada vez más el qué era ser peronista, el por qué la lucha, el por qué los fusilamientos, el por qué los bombardeos, el por qué el más humilde, el por qué el movimiento obrero argentino era el que encabezaba
la rebelión que en ese momento, o después, se dio en llamar la resistencia del peronismo. En esto nos fuimos sumando todos. Nos fuimos sumando muchos desde el peronismo, otros desde el peronismo y desde la Iglesia, porque la Iglesia también tenía un desbarajuste fenomenal a partir del Concilio Vaticano II. Los movimientos de liberación de América Latina, del África, del Asia, del mundo, también empujaban a que los jóvenes de entonces no pudiéramos quedarnos al margen de este desbole mundial. Y tuve yo un personaje que también influyó muchísimo en mí. A mí me gusta mucho el deporte, mucho el fútbol, mucho el boxeo, mucho el automóvil, mucho todo. Y ese personaje fue Cassius Clay. Para mí, el mejor boxeador de la historia y uno de los grandes deportistas también de la historia. Y este negro fenomenal, que hablaba permanentemente de los negros, de sus antepasados, que fue campeón del mundo, que fue campeón olímpico, que fue un fenómeno arriba del ring, hablaba permanentemente de la pobreza, de la discriminación racial, de los que tenían mucho y de los que no tenían nada. Y este tipo, al cual yo veía boxear y me parecía un crack, cuando traducían lo que él decía, yo decía, este tipo es un fenómeno. Este tipo también, entre muchos otros, me hizo ver este mundo de injusticia que rodeaba entonces a lo que era el mundo de los 50, de los 60. Pero primó en mí el sentido de lo nacional y lo popular era el peronismo. De todas maneras, milité mucho en los 60, mucho, desordenadamente, porque el peronismo era el desorden, porque Perón estaba fuera, porque había que traerlo a Perón. Y ahí anduve por todos lados. El peronismo fue muy duro, muy duramente perseguido, estuvo proscripto, Perón no podía volver, las marchas, las movilizaciones se sucedían, la juventud nos sumábamos, era un embole entender todo eso, pero era de una riqueza espectacular. Y el peronismo, desde sus inicios, desde que Perón no estuvo, fue de respuestas muy, muy duras también, muy desordenadas, pero muy duras. El tema, nunca faltaron, y esto después me lo contaban los más grandes, los Herminio Iglesias, los trabajadores sindicalizados, los hombres del movimiento obrero, fundamentalmente, todos hablaban de que algún fierro habían tenido en su cintura, que algún caño habían metido, que algún miguelito habían tirado, que algún palazo se habían comido y que en alguna cana habían estado.